Pues estamos contentos, ¿verdad que sí? El Señor es bueno con nosotros. Y hemos cantado unas palabras muy duras. Y espero que sean realidad. Heme aquí, yo iré. Son palabras, hermanos, que no deberían ser quizás tan costosas, pero vivimos en un mundo en el cual cada vez es más difícil escuchar esas palabras. Palabras que no solo dijo el profeta Isaías, sino muchos otros. Entre estos que dijeron, yo estoy aquí, se encuentra Juan. Pero probablemente no el Juan que estás pensando, o probablemente sí. Y es que empezamos con un misterio, con un acertijo respecto a una figura profética que predicaba el arrepentimiento de los pecados y bautizaba a la gente. Y era un hombre, pues hay que decirlo con total sinceridad, un hombre extraño. Era raro, porque era un hombre que no tenía casa y vestía vestiduras un tanto raras. Y cuando te cuente su dieta, con decirte que comía saltamontes, pues era un hombre raro, era un hombre muy raro, porque era un predicador errante. Y aún así, el Señor dijo que era el más importante dentro de los profetas. Pues el que todos habríamos descartado. Yo desde luego creo que no lo habría elegido como el portador de que yo estaba en camino si yo hubiese sido el Señor. Y en cambio Él así lo quiso, y otra vez Él trae un mensaje extraordinario, y un mensaje no de lo que nosotros esperamos, pero sí de lo que nosotros necesitamos. Pero en torno a esta figura rara, pues había una pregunta: ¿será que ese es el Mesías? Porque el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia había estado esperando esta figura llamada Mesías, literalmente el ungido de Dios, que iba a traer libertad y que iba a traer pues aquel anhelo espiritual de este pueblo que en ese entonces estaba como ovejas sin pastor. Y tan intrigados se encontraban los líderes religiosos que comienzan una investigación y envían a sacerdotes y a levitas para que investiguen al raro de Juan. Porque estoy hablando de Juan, pero no el evangelista, aunque era evangelista a su manera. Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Pues para eso nos tenemos que ir al Evangelio según Juan. Hay muchos Juanes en esta historia, la verdad. Pero nos centraremos no en la persona de Juan, ni siquiera en sus seguidores, sino en su mensaje y en cómo este mensaje afecta a sus seguidores. Juan, este evangelio comienza, yo creo, de una manera estupenda. Y si tuviese que elegir el inicio de alguno de los 4 evangelios que encontramos, pues quizás mi favorito sería Juan, porque empieza de una manera extraordinaria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nos empieza a hablar de este misterio del verbo, de la palabra, del logos de Dios. Y entonces nos empieza un poco a dejar con una duda. Pero no llega a resolverlo cuando empieza a decir que había un hombre llamado Juan. Este no era la palabra, la luz, pero preparaba el camino de la luz. Entonces te pido que me acompañes a Juan 1, del 19 en adelante. Nos saltamos el prólogo precioso de Juan, que lo estudiaremos en otro momento. Hacemos una pausa de la serie que estamos siguiendo de
primero de Samuel, en el que seguimos la historia de David, y vamos a centrarnos hoy en este primer capítulo de Juan. Dice de esta manera Juan 1, 19 al 29. Este es el testimonio de Juan, manifestado cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Él confesó y no negó. Confesó diciendo: yo no soy el Cristo, el Mesías. Y le preguntaron: entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Y Juan respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? No. Y ellos insistieron: entonces, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y respondió Juan: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Y los enviados pertenecían a los fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y el que viene después de mí, y que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, en medio de este prólogo precioso de Juan 1, del 1 al 18, en el cual se nos habla que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y estaba en el principio junto a Dios. Entonces nos empieza a hablar de esta palabra que estaba con Dios porque es Dios, y estaba desde el principio. Y ahí aparece la figura de Juan. Casi como que si el autor bíblico quisiera que nosotros también nos preguntemos: ¿será acaso que Juan es el Mesías? ¿Es la palabra de Dios? Y entonces rápidamente Juan nos respondería: pues yo no soy el Cristo. ¿Eres Elías? Pues que tampoco soy Elías. Ah, ¿eres el profeta? No, tampoco, diría Juan. ¿Quién eres? Pues yo soy la voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Pero Juan, si no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres tampoco el profeta, ¿por qué estás bautizando? Juan entonces respondería: yo estoy preparando el camino del que vendrá. Yo bautizo con agua, pero él bautizará con fuego. Y esto es tremendo, hermanos, porque en medio de toda esta duda viene el raro de Juan, porque era raro y era extraordinario a la vez, y reconoce que no es el Cristo. Es más, dirá: no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Es menor a Cristo. Y dentro de los que somos menores de Cristo, que somos todos, también es menor que Elías, porque no se pone a la par de Elías. Y da entonces a conocer su ministerio como aquel que clama en el desierto diciendo: enderezad el camino del Señor. De manera que su mensaje pues salta a relucir, porque tampoco es un mensaje innovador. Esto que le está diciendo lo encontramos ya en Isaías 43: enderezad el camino del Señor. Pero Él está preparando. Él está preparando lo que habría de venir, o mejor dicho, aquel que habría de venir. Y si esta confesión respecto a su identidad nos parece algo extraordinario, pues espérate a ver lo que ocurre el siguiente día. Versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: viene después de mí uno que es superior a mí, porque ya existía antes que yo.
Ni yo mismo lo conocía, pero por eso vine bautizando con agua, para que Él tenga ocasión de darse a conocer a Israel. Y Juan continuó dando testimonio. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: el que bautiza con el Espíritu Santo es aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y sobre él permanece. Yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Un paréntesis importante, y es que para Juan el autor, no el bautista, Juan el evangelista, hay algo muy importante, y son sus fuentes a la hora de desarrollar este escrito que tenemos hoy. Y todo mensaje que Juan da, siempre lo respalda con una fuente fiable. Ocurre así cuando vamos, por ejemplo, a Primera de Juan 1, el que dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, esto es lo que os damos a conocer. En otras palabras, Juan no escribe nada si no viene de una fuente fiable. Digo esto porque el reclamo de Juan el Bautista es importantísimo, porque está diciendo, y este es el mensaje de Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y termina toda esta narración respecto a Juan el Bautista con la afirmación del propio, diciendo: yo, Juan el Bautista, lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. No me lo han contado, yo lo experimenté. Soy testigo de primera mano, diría Juan el Bautista. Y mi confesión es la siguiente: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías. Y este mensaje es tremendo. Hoy en día esta imagen del Cordero pascual pues no es muy importante para nosotros, porque no tenemos un sistema ritual, de manera que es normal que no sepas quién es este Cordero pascual. Te explico brevemente. El Cordero pascual es un cordero totalmente puro y perfecto. Mira, si tú y yo fuésemos ganaderos en esa época, tendríamos dos grupos de corderos: los normales y los que son para la Pascua. ¿Por qué? Porque todos estos que son para la Pascua no pueden tener imperfección alguna, como podría ser una deformación en su cuerpo. No pueden tener heridas. Tienen que estar sin mancha. Pero es que estaba apacentando a mis corderos y resulta que se ha cortado con esa rama. Pues ya no vale para ser un cordero pascual. Era un cordero perfecto. Tendríamos entonces a los corderos normales y a los perfectos. ¿Por qué tanto rigor respecto a estos corderos pascuales? Bueno, porque estos iban a ser sacrificados. Sacrificados en tu lugar o en mi lugar. Porque como pecadores, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces el cordero servía de sustituto. Y la muerte que yo merecía, la moría este cordero. Y es normal entonces que nos preguntemos: pero pobre cordero, ¿qué había hecho? Y ahí está el detalle. Ahí está la clave. El perfecto muriendo por el imperfecto. El inocente por el injusto. El perfecto muriendo en lugar del pecador. Y entonces Juan, y aquí el Señor apenas va a empezar su ministerio, ve a Jesús y dice: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. No puedo, porque este es perfecto.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es perfecto porque Jesús es Dios. Tremendo. Lo que nos está diciendo Juan es algo que debe transformar al mundo. Y así lo hizo. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Dios, que se hizo hombre en tu lugar y en mi lugar. De manera que Juan dice, yo doy testimonio de esto. Es mi palabra, como alguien que lo vio, como alguien que lo ha experimentado. Versículo 35 al 39. Vamos a ver entonces qué ocurre. Porque pasó un día, vinieron estos levitas a preguntarle a Juan quién era. Pasó el siguiente día, Juan ve a Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un tercer día, versículo 35, al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos. Y mirando fijamente a Jesús que pasaba por ahí, dijo, mirad, el Cordero de Dios. Y los discípulos que se lo oyeron decir, siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y al ver que les seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos respondieron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? Y el Señor les dijo, venid y ved. Y ellos fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Siguiente día, misma cena. Juan sigue en lo mismo, sigue bautizando, sigue con su ministerio y vuelve a pasar Jesús y vuelve a decir, ahí está el Cordero de Dios. Y 2 de sus discípulos van y siguen entonces a Jesús, y cuando Jesús se da cuenta les pregunta, ¿qué buscas? Y entonces estos rápidamente responden, Señor, queremos saber dónde vives. Hombre, es que Juan ha dicho que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero seguirte, quiero ver qué ocurre, quién eres, dónde vives, qué comes, qué haces, cómo hablas, qué enseñas, por dónde te mueves. Quiero saber. Sería normal lo que habría pasado entre tú y yo. Y entonces la respuesta del Señor es tremenda. Ven y ve. Ven, sígueme. Y entonces se nos da a conocer que como era tarde, se quedaron con él durante todo el día y pasaron ahí la noche. No hay mucho, parece ser, en estos versículos. Bueno, sí hay una afirmación en la cual Juan vuelve a apostillar su mensaje. Recordemos que cuando en la palabra de Dios las cosas están repetidas significa mucha importancia, y que Juan el Bautista diga en 2 ocasiones, he aquí el Cordero de Dios, pues entonces nos está señalando que su mensaje es rotundo. Él está diciendo esto de manera literal. Y entonces van estos y siguen a Jesús, y salta, y nos tiene que sorprender la respuesta del Señor. Venid y ved. 3 palabras. Ven y ve. 2 verbos. ¿Por qué es algo excepcional la respuesta de Jesús? Bueno, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Y entonces que Dios nos diga, ven y ve, es algo inimaginable para la humanidad hasta entonces. Ven, sígueme, mira. Dios te invita a su mesa. Así ocurrió con estos 2 discípulos que quizás en ese entonces estaban un poco curiosos. Quizás su intencionalidad no iba más allá que la curiosidad. Como tanteando el terreno, como viendo a ver si el maestro Juan, ¿qué está diciendo? Vamos a investigar. Ven
y ve. Porque Juan 1, del 1 al 18, el prólogo que no hemos leído, nos habla que Dios hizo su casa entre nosotros. Habitó entre nosotros. Literalmente significa hizo su casa entre nosotros. Y nos invita a participar de su mesa. De manera que parece que en estos versículos no hay mucho. En cambio hay tanto. Porque hasta ese entonces, ¿quién habría podido decir, comí a la mesa de Dios? Continúa entonces, vamos a ver la reacción de los discípulos ante esta tarde que echaron con Jesús, como amigos, como haríamos tú y yo. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 discípulos que habían oído a Jesús y que habían seguido a Jesús. Y Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el ungido. Y Andrés le llevó a donde estaba Jesús. Y Jesús le miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y en adelante te llamarás Cefas, que traducido significa piedra. El segundo discípulo. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo, sígueme. Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, se encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien describieron Moisés en la ley y del que también hablaron los profetas, a Jesús, hijo de José y natural de Nazaret. Pero Natanael le respondió diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Ven y ve. Y cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo de él, aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y le respondió Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás. Y agregó, os aseguro que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. 2 discípulos, los mismos discípulos de la porción anterior, los que seguían a Juan el Bautista, los que se atrevieron a seguir a este hombre raro porque vestía con pieles extrañas, comía comidas extrañas y tenía un ministerio cuanto menos extraño. Pero se atrevieron a seguirlo porque en su corazón había una inquietud. Querían seguir a Dios, querían seguir lo espiritual. De manera que sí siguen a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista dice, aquí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se lo piensan 2 veces. Y van a buscar a este Cordero de Dios llamado Jesús, hijo de José, natural de Nazaret. Y lo buscan y les pregunta, ¿qué buscáis? Y le responden, pues queremos saber dónde vives. Y el Señor les dice, venid y ved. Y su vida, a partir de ahí, fue total, absoluta y rotundamente diferente. Porque cuando tienes el privilegio de comer a la mesa de Jesús, tu vida cambia. Tu vida cambia para siempre, para siempre, para siempre. Y entonces Andrés se encuentra a alguien, pues a nadie más y a nadie menos que a Simón Pedro, su hermano. Y le dice, ven, Simón, hemos encontrado al Mesías. No dice hemos encontrado un maestro,
No dice hemos encontrado un maestro mejor que Juan el Bautista. Hemos encontrado al Mesías. Y hay firmeza en lo que está diciendo. Simón, es Él. No hay duda. Nos invitó a comer con Él y lo hemos visto y testificamos. Él es el Cordero de Dios. Él es el Mesías. Continúa la trama y ahora nos encontramos con Felipe, que el Señor le dice, sígueme. Y este se encuentra con Natanael y después de haber tenido este seguimiento al Señor, esta interacción con Jesús, entonces le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel del cual Moisés y los profetas hablaban. Y esta afirmación es la misma que la de Andrés. Hemos encontrado al Mesías, aquel del que los profetas y Moisés hablaban. Esa es la misma imagen. Hemos encontrado lo que nuestros padres, lo que nuestros abuelos, lo que nuestro pueblo, lo que la humanidad ha necesitado y ha buscado durante generación y generación. Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador. Y entonces Natanael dice, no te creo. ¿Qué puede venir bueno de Nazaret? Y aquel que se ve que era rápido en aprender, simplemente le dice las mismas palabras que el Señor una vez le dijo a aquellos dos discípulos. Ven y ve. ¿No me crees? Está bien. No pasa nada. No hay problema. Ven y ve. Compruébalo por ti mismo. Ven. Conoce personalmente al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven, come a su mesa. ¿No me crees? Está bien. Habla con él, a ver si ahora crees. Y entonces Natanael va y se encuentra con Jesús, aquel que casi que había insultado diciendo, hombre, viene de Nazaret. Como quien dice, aquel. Pocas palabras faltaron para que éste entendiera a quién tenía delante. Porque el Señor le dice, un verdadero israelita. Natanael se extraña y dice, pero ¿de qué me conoces? Natanael, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y otra vez, pocas palabras, y aquel dijo, es verdad, este es el Mesías. Qué rápido y qué eficaz es nuestro Señor. Y es que cuando comes con Él, cuando compartes con Él, cuando dialogas con Él, no vuelves a ser el mismo. Hermanos, Juan 1 lo que busca es darnos a conocer quién era esta figura esperada por el pueblo de Israel y hemos de decir por la humanidad al completo. ¿Quién es este verbo de Dios? ¿Quién es esta figura? Porque Juan empieza diciendo, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y estaba en el principio junto a Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en ella estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Y la luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no la dominaron. Y hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios, y vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Y Juan no era la luz, pero sí era testigo de la luz. Y la luz verdadera, la que ilumina toda la humanidad, venía al mundo. Y la palabra estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció.
Vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como el Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: de este es de quien yo decía, viene después de mí uno que es superior a mí, porque ya existía antes que yo. Y de su plenitud ya hemos recibido todos. Y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Y entonces nos narra el testimonio eficaz de estas palabras. Habitó entre nosotros. Aquellos dos discípulos fueron a su casa a comer y vimos su gloria, porque su mensaje era: ven, ve. Y Él estaba antes que todos, porque Él es el Dios creador. Y Juan decía: viene detrás de mí uno que estaba antes que yo, porque es Dios. Y este es el mensaje que transforma vidas. Que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y gracia sobre gracia. Y es tremendo. Y si tú has comido con el Señor, si tú has hablado con el rabí, el maestro, si tú has seguido a Jesús, tú no puedes callar. Ven y ve. 3 palabras, 2 verbos. Pero es el mensaje que tenemos para este mundo de tinieblas. La luz ha venido al mundo. La luz resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer, porque la luz ha venido al mundo. ¿No me crees? Ven y ve. Ven, experiméntalo por ti mismo. Pero yo soy testigo, porque he caminado con Él, porque he comido con Él, porque he hablado con Él, porque he recibido la vida de Él, el perdón de Él, la paz de Él. Ven y ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No lo conoces aún? ¿A qué esperas? Porque su invitación es la misma que le dijo a estos discípulos de Juan, que te adelanto que después dejaron de ser discípulos de Juan para ser discípulos de Jesús. Y la invitación era: ven y ve. Respecto a mí, mi testimonio es: el Dios que creó el universo me ha amado. Y aunque mi pecado me separó de Él, el Cordero de Dios quitó mi pecado. Y hoy vivo una vida eterna, en paz y en seguridad, con Jesús de Nazaret. ¿No me crees? Ven y ve. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque, Padre, qué mensaje tan sencillo y a la vez poderoso. Porque tú eres el mensaje. Porque Dios es accesible. Y, Señor, el mundo se pierde. Porque tu iglesia ha dejado de invitar al pecador a conocer al Santo, Señor. Padre,
Hoy entendemos que hay un reto ante nuestras manos, Señor. Y es el reto de, en primer lugar, conocerte personalmente. Pero en segundo lugar, darte a conocer. A ti, oh Señor, y a nadie más. Porque aquellos discípulos, pues no invitaron a otros a conocer a Juan, sino a aquel al que Juan apuntaba. No invitaron a que cumpliesen con una serie de ritos o de exigencias. Los invitaron a hablar y a comer contigo. Padre, los que hemos disfrutado de un banquete aderezado por el Señor, pues Padre, no volvemos a ser los mismos. Y aquellos que hemos gustado de la palabra de Dios, pues no volvemos a ser los mismos. Pero ayúdanos a no olvidar que el mensaje conlleva en nosotros acción. Porque en tu casa cabemos todos. Y en tu banquete hay vida de sobra para todos. Para que se den abasto. Porque eres un Dios generoso, que perdona de manera generosa y que me ama sin límite. Gracias, Padre. Señor, si hay alguien hoy que no te conoce de manera personal, que entiende que es pecador, que ha vivido en contra de lo que tú nos enseñas en tu palabra, y tu palabra nos enseña que todos hemos pecado. Alguien que ha entendido que sin ti no hay vida. Padre, que tu presencia sea derramada en su vida. Porque Juan bautizaba con agua, pero tú lo haces con tu Santo Espíritu. Y lo sigues haciendo hoy. Y todo el que viene al Hijo recibe al Padre. Y todo el que es del Padre tiene al Santo Espíritu. Y todo el que tiene al Espíritu Santo ama al Salvador, que es el Hijo. Así que, Padre, gobierna tú nuestras vidas y sigue glorificándote. Padre, que seamos como aquellos discípulos, torpes quizás, inexpertos probablemente, pero entendidos en su labor, invitar a otros a conocerte a ti. Así que, Padre, tomamos el testigo y queremos invitar a otros a conocerte a ti, porque hemos ido ante ti y hemos visto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el santo nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, el Cordero de Dios. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.